Amigos, amigas, un privilegio estudiar cada día la palabra de Dios junto a cada uno de ustedes. Hoy lo haremos en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por todas las bendiciones que nos otorgas de día en día. Señor, sabemos que vivimos momentos difíciles en el mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, por la pandemia y por otras muchas situaciones, pero tú conoces en forma particular a cada uno de nosotros. Señor, te ruego una bendición para nuestros hermanos, para cada uno de ellos y sus familias, para nuestros amigos, amigas y para todo aquel que invoca tu nombre con el deseo de hacer tu voluntad. Querido Dios, te ruego, Señor, que nos acompañes también con tu Santo Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amigos, yo quisiera comenzar haciendo una distinción. Vamos en esta ocasión a analizar desde el versículo 1 al 23. Quisiera analizar lo siguiente. La Biblia, allí en Levítico capítulo 11, hace una clasificación de alimentos limpios e inmundos. Los alimentos limpios son los que se pueden comer. Hace una clasificación el Señor. Ahora, en el contexto del capítulo 7 no está hablando de qué tipo de alimentos se van a comer, sino de la forma como se comen. Ahora debemos recordar que Pedro, allí en Hechos capítulo 10, nos habla acerca de cuando viene un lienzo de toda clase de animales y reptiles y le escucha una voz y le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: Señor, yo jamás he comido cosa inmunda. Y Dios estaba refiriendo a las personas, que no hay personas inmundas. Para Dios son todas iguales. Por lo tanto, el contexto del capítulo 7 no es de qué tipo de alimento se come, sino es la forma como se come. Entonces los escribas y fariseos acusan que los discípulos, para no ir directamente contra Jesús, ¿por qué? Porque cada vez que iban directamente contra Jesús, ellos quedaban finalmente mudos. Entonces le dicen: mira, tus discípulos no comen lavándose las manos, comen con manos inmundas. No es un asunto de higiene, sino que por tradición ellos tenían que se lavaban las manos desde la punta de los dedos, una mano primero y la otra después, escurriendo el agua hasta la muñeca y después la otra mano, y se la lavaban varias veces y entonces sí podían comer. Ahora, en las Escrituras nosotros encontramos que aquel que tocaba algo algo y que estaba inmundo, entonces también se contaminaba. Entonces lo que está diciendo: mira, como no se lavaron las manos, tienen manos inmundas, todo lo que van a comer es inmundo. Entonces Jesús viene y le hace una amonestación y le hace declaraciones muy fuertes. Vamos a leer algunos versículos. Por ejemplo, el versículo 3 dice: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios metal y de los lechos. Bueno, allí está. Muchas tradiciones, entonces ellos estaban siguiendo. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Y Jesús ahora le hace una declaración muy fuerte. Le dice así: mira, ustedes han dejado el mandamiento de Dios o los mandamientos de Dios por las tradiciones. Y bien exclamó el profeta Isaías acerca de ustedes. Dice así: pues en vano me honra este pueblo, de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Los fariseos finalmente dejaban los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, por las tradiciones de los hombres, y Jesús le dice: en vano me honran. Inclusive en el mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ellos no ayudaban a sus padres porque decían lo que tenían era corbán, era una ofrenda al Señor. Finalmente estaban negando el evangelio, negando las doctrinas de Dios por las tradiciones.
Por lo tanto, en ese contexto se está desarrollando. Y luego dice el versículo 13, dice, mira, ustedes han invalidado la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amigos, Dios nos enseña, hay tradiciones que los hombres han creado, pero nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios. Los discípulos se lavaban las manos por higiene y comían, pero esa oblación o ese rito religioso que ellos habían impuesto, entonces lo estaban acusando. En este contexto no habla de los alimentos limpios o inmundos. En Hechos capítulo 10 vamos a encontrar que a Pedro, ¿cierto?, se le muestra un gran lienzo y de distintas clases de animales. Se escucha una voz del cielo que dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, Señor, yo jamás he comido cosa inmunda, ¿cómo voy a comer? Pero el Señor le estaba mostrando que Dios no declara ningún hombre inmundo. Para Dios todos somos iguales, no hay excepción de personas. Por lo tanto, amigos, aquí la Biblia nos está enseñando que las tradiciones no deben seguirse. Y hay un sinnúmero de tradiciones que hoy día muchas personas siguen aún sin saberlo. Hay muchas tradiciones religiosas que no están en la Biblia. Nosotros debemos seguir lo que está escrito en la palabra de Dios. El versículo 19 después dice, mira, lo que contamina no es lo que entra, sino lo que sale. ¿Qué es lo que sale del corazón? Envidias, pleitos, toda clase de mal. Entonces Jesús nos llama a nosotros para estar sujetos por gracia y misericordia a las instrucciones de Dios y entonces podremos exaltar al Señor. Deseo que Dios le bendiga en este nuevo día y que sigamos un escrito está en la palabra de Dios.